estudió citoarquitectónicamente a la médula espinal, pero en particular a la sustancia gris de la médula espinal. Este estudio lo hizo originalmente en gatos, creo que en monos, bla, 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 y después se dio cuenta, al paso de los años, después de los años 60, antes de morir, que los estudios que se le dejó hacer en aquella época en necropsias de seres humanos, los resultados que tenía en gatos y en orangutanes o en monos eran traspolables y traspasables porque eran casi prácticamente idénticos a los del ser humano. El tipo describió 9 láminas, siempre colocadas, y soy enfático en esto, en números romanos, describió 10 láminas, aunque yo suelo decir que en realidad son 9 láminas más 1, porque en realidad la última lámina, que es la lámina 10, es una lámina que básicamente no existe, es una lámina que básicamente es acelular y que es la que rodea invariablemente el conducto del epéndimo o el epéndimo propiamente dicho. Entonces yo suelo decir que las láminas son 9 más 1, porque en realidad las que tienen relevancia clínica son de la 1 a la 9. En términos groseramente generales, al decir groseramente generales ya me conocen el término, estas láminas pueden ser divididas en de la 1 a la 6 en aquellas que tienen relevancia o predominancia básicamente sensitiva. Pero fuera de lo general o de lo groseramente general, justo precisamente la lámina 6 es la primera lámina que, dividiéndose ella en 2 partes, una parte medial y una parte lateral, es la que empieza en su parte lateral a recibir información de todos los haces ascendentes, perdón, de todos los haces descendentes que van descendiendo de arriba hacia abajo, obviamente no todos, sino unos 2 o 3 en particular que ya se los voy a mencionar. La lámina 7 es una lámina básicamente para formación a través de ciertas estructuras según los niveles, para formación de fascículos, etcétera, etcétera, bla, 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 y también para crear reflejos multisegmentarios. Multisegmentarios quiere decir que une todo lo que es segmentariamente espinal con lo que está por encima de él. Cuando veamos haces descendentes, yo les voy a hablar de algo que se llama control multisegmentario desde el tallo cerebral y desde incluso más arriba. El control multisegmentario de la médula espinal es gracias a los fascículos que están descendiendo. De tal manera que cuando veamos en la siguiente clase y en la última, que es la de haces descendentes, vamos a hablar de algo que es el reflejo medular espinal. Pero este reflejo medular espinal se lo puede dividir incluso en 2 tipos de reflejo. Un reflejo espinal simple, que es el miotático, y este reflejo medular simple o miotático es monosegmentario. Y como es monosegmentario, solamente utiliza un segmento medular espinal. Y como es monosegmentario, también es además monosináptico. El hecho de que sea monosináptico lo hace ser un reflejo torpe, solamente de evitación. El típico reflejo que cuando ustedes los examina un neurólogo o un médico general, les hace el típico golpe de percusión sobre la rótula o sobre el tendón rotuliano, y eso produce pues obviamente desde L3 y L4 en la médula espinal la extensión o la evitación de obviamente el resto de la pierna, o sea de la rótula hacia abajo. Eso es un reflejo medular monosináptico, monosegmentario, miotático o simple. Por lo tanto es un reflejo torpe. Torpe no en el sentido de torpeza, sino que es un reflejo espontáneo que ustedes lo evocan a un paciente pasivamente hablando, pero el paciente no lo puede realizar. Necesita ser percutido un tendón X para que éste se pueda evocar. Sí. Una pregunta, en relación a la sinapsis, como es un reflejo monosináptico, o sea, viaja por una sola dendrita, en ese caso, o usa toda la dendrita. No, o sea, viaja... No, solamente tienes una sinapsis. Una sinapsis. O sea, monosináptico significa que comunica todo lo que es hasta posterior, lo que entró, con el sitio donde tiene que ir. Que eso ya lo vamos a ver en Pero una pregunta, en este caso el reflejo no sube. No. Por eso es monosináptico o monosegmentario. Entonces, ¿cómo se produce el movimiento? Porque hace el mismo nivel
estás percutiendo. O sea, llega al nivel de dólar, el mismo nivel de dólar, manda la para que así es. Te pongo un ejemplo. Chuta, no traje nada hoy día. Me hacen acuerdo la próxima para traer el martillo de reflejo. Por ejemplo, tú percutes sobre el reflejo, sobre el tendón del bíceps. Entonces tú utilizas básicamente la parte medular o el dermatoma C5. El reflejo entra por C5 y sale por C5 y se queda en la médula, no haciendo, o sea, no se hace consciente. En cambio, el control multisegmentario es un control básicamente que utiliza dos neuronas y ahí ese reflejo es disináptico. Cuando un reflejo es disináptico, significa que algo entró por la médula espinal, pero que necesitó de ley la injerencia de todos los haces o de por lo menos la mayoría de haces que están descendiendo. Entonces, ese reflejo disináptico sí es un reflejo manejable. Por ejemplo, el hecho de ustedes manifestarse en la marcha o elevar un brazo, ustedes lo elevan porque conscientemente lo quieren hacer. Eso es disináptico o multisegmentario. Lo hacen con la médula espinal, pero con la injerencia de la corteza cerebral y de otras áreas que vamos a ver en haces descendentes. No sé si me hice entender. En cambio, el monosináptico es yo percuto y nadie puede inhibir el reflejo. El reflejo de ley tiene que hacerse. O si vengo yo y percuto sobre el tendón aquiliano y de ley se extiende básicamente el dorso del pie. No sé si me hice entender. Sí. Lo mismo con acá, con el tricipital en C7, con el cúbito pronador, con el estilo radial, bla, bla, bla. O sea, eso es básicamente monosináptico. Es un reflejo torpe, es un reflejo 100% espinal. Vuelvo y repito, los que no son espinales son espinal, pero necesitan la influencia de los haces que vienen descendiendo de abajo hacia arriba, para que ese reflejo ya no sea torpemente espinal, sino manejable, pero desde la corteza cerebral. Eso lo hace ser disináptico. Todo reflejo disináptico a su vez tiene dos respuestas. Una respuesta de excitación completa y una de inhibición completa. Eso lo vamos a ver después también. A propósito de la excitación completa, ¿qué es lo que quiero decir? Si yo elevo el brazo, obviamente estoy utilizando todos los músculos que participan en ¿qué? En la elevación del brazo. Si yo flexiono el codo, estoy utilizando en el 100% todos los músculos que participan en ¿qué cosa? En la flexión del codo sobre el brazo. Pero también estoy inhibiendo 100% a los músculos que harían lo contrario, o sea, los extensores. Eso se llama inhibición recurrente e inhibición recíproca, pero después les digo lo que significa cada uno de ellos. Les repito, cuando un músculo espontáneamente hablando, o sea, nosotros lo manejamos, no un músculo, una masa muscular la manejamos con la conciencia, o sea, con la corteza cerebral, obviamente en particular con el córtico espinal, estoy utilizando dos sinapsis, estoy utilizando dos vías. Una vía espinal que hace el evento, pero necesito de la corteza para hacerlo consciente. Y yo espontáneamente, yo lo quiero hacer, yo elevo el brazo. Al hacerlo, utilizan el 100% de los músculos agonistas. Y por eso esa excitación es 100% agonista. Pero también estoy inhibiendo a los antagonistas en un 100%. A eso se llama inhibición. Y hay dos tipos de inhibición. La recíproca y la recurrente. En esta inhibición recíproca y recurrente participan las láminas 7, 8 y 9. Por eso es que dije hace un rato que la 7 es como que un poquito más especializada para ciertas cosas que ya vamos a ver, pero también para recibir a muchos de los fascículos que están descendiendo de arriba hacia abajo. La lámina 8 es una lámina básicamente de interconexión entre la 7 con la 9, participa como interconexión, y la lámina 9 es básicamente la única lámina en la médula espinal, en la sustancia gris, que tiene inherencia básicamente motriz. Ahí están todas las motoneuronas alfa, las motoneuronas beta y las motoneuronas gamma. Las alfa son las grandes motoneuronas, las grandotas, las que mueven básicamente todo un paquete muscular. Las beta son las que mueven uso neuromuscular. Y las gamma son las que mueven la fibra más chiquita, la intrafusal más miserable, dentro del uso neuromuscular y del paquete que ya vieron, creo, asumo, con Cristo. Eso creo que sí lo vieron por encima, bla, 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 las fibras de cadena nuclear, creo que sí vieron eso, ¿no? Sí, ok, entonces a eso me refiero. Entonces comencemos con la lámina número 1. Cuando ustedes hablan de RESEX, la intencionalidad de, por lo menos de mi lado,
de estudiar bastante bien la laminación es porque básicamente las dos primeras láminas, sin despreciar a las otras 7 más 1, básicamente las dos primeras láminas son láminas que tienen mucha importancia o implicancia en tratar de entender cómo diablos funcionan los anestésicos. El alotano, el pagolón, el vancuronio, el diazepam, el dantrolene, bueno, un poco todo un sinnúmero de cosas que asumo verán en anestesiología o en clínica, no lo sé. Yo no conozco mucho anestésicos porque no soy anestesiólogo, pero por lo menos conozco los 3 o 4 básicos porque los suelo utilizar en ciertos pacientes. El propósito de los anestésicos es inhibir ciertas áreas, pero más que adormecer a un paciente, el propósito de una anestesia es decrementar en el 100% posible la calidad del dolor. Pero eso no significa que el dolor no ingrese, el dolor sí ingresa. Durante la cirugía el dolor sí ingresa. El dolor incluso es relevante, llega a la corteza cerebral. Ya se ha demostrado a través de estudios, bla, 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 con neuroimagen o por resonancia funcional, que las áreas sí se activan. Lo que pasa es que la capacidad que tiene la neurona en la lámina 1 con la lámina 2 es reducir básicamente la entrada del dolor, aunque el dolor sí llegue totalmente hacia arriba. Cuando el dolor entra, ¿me dieron un monólogo? Sí, ¿qué tal? Cuando el dolor entra, antes de entrar, una milésima de milímetro antes de entrar, lo que va a entrar es una fibra que lleva 2 tipos de dolor. Esa fibra que lleva 2 tipos de dolor entra siempre, después vemos el gráfico, entra siempre por la parte lateral de la médula espinal. En cambio, la fibra que no lleva dolor, sino propiocepción consciente, entra por la superficie medial de la médula espinal. La diferencia entre ambos es que la que entra por la parte lateral sí ingresa en la sustancia gris. En cambio, la que entra por la parte medial, que es propiocepción consciente, ingresa a la médula espinal, pero se queda en el cordón blanco posterior. Por lo tanto, no participa ni de broma, aunque hay una excepción bien puesta, que no está en casi ningún libro, participa en propiocepción básicamente consciente, a través de un haz que se llama espino talámico anterior. Cuando la fibra lateral ingresa, esa fibra lateral ingresa, entra, por decirlo así, mezclada con 2 tipos o 2 subtipos de fibras que llevan dolor. Una fibra A delta, lo pueden escribir A delta o con el signo de delta, A delta, que es una fibra medianamente mielinizada, eso significa que tiene más o menos un 50% de mielina y que es un poquito más pequeña que las fibras muy grandes y que tienen mayor conducción nerviosa. Me refiero a las A alfa y a las A beta. Eso creo que ya lo vieron con Cristian y lo pueden ver en cualquier texto, en particular en él, está súper bien explicado ese gráfico. Lo nuevo, no tan nuevo, pero estas fibras A delta utilizan básicamente glutamato y aspartato. El glutamato y el aspartato son básicamente neurotransmisores que participan en prácticamente más del 70% de todas las sinapsis excitatorias. El resto participan un sinnúmero de neurotransmisores que no son precisamente parecidos al glutamato, pero que tienen una actividad excitatoria. ¿Y a cuál me refiero? A la que está en la fibra C. Estas fibras C no utilizan glutamato y aspartato, sino sustancia P. Vale recalcar que la sustancia P es la sustancia más dolorosa que tiene el organismo. Es una sustancia normal secretada por la misma lámina 1. Esta lámina 1 tiene receptores incluso para la fibra que entró para recibir a la sustancia P con el propósito de algo normal, que ustedes sientan dolor. El propósito es sentir dolor, pero lo ideal es que el dolor, cuando entra 100% periféricamente pelado quiero decir puro, apenas entra en la médula, comienzan ciertos mecanismos a decrementar el dolor. Y a medida que la transmisión del dolor ingresa de lo periférico a la médula espinal, cruza la línea media y después fabrica el haz espinotalámico lateral y este va subiendo, a medida que va subiendo, el dolor, por decirlo así, se va quedando en el camino. De tal manera que pongamos un porcentaje X que no es real, sino para que me entiendan. Si el dolor entra 100% periféricamente hablando,
es muy probable que el decremento del dolor llegue acá arriba, a la corteza sensitiva primaria, en prácticamente menos de un 25%. Es por esto que se explica que cuando una persona sufre un trauma medular, el dolor no se decrementa, porque sencillamente se pierden los mecanismos de la lámina 1 con la lámina 2 y entre ambos para manejar el dolor que ingresó. No sé si me hice entender. Sí, ok. Vámonos a lámina 1. Entonces, entra la fibra con las fibras A delta y las fibras tipo C. Repito, las A delta son medianamente mielinizadas y las fibras tipo C son 100% amielínicas, no tienen mielina. Por lo tanto, las fibras A delta manejan el dolor localizado. El dolor localizado es un dolor fino, específico. Ustedes pueden decidir, aunque estén con los ojos cerrados, en dónde diablos alguien me está provocando el dolor. En dónde me apagaron un cigarrillo en la retina, estoy siendo exagerado. En dónde me pincharon, en qué parte de la nalga, si derecha o izquierda, estoy siendo exagerado. O qué parte o qué tetón o qué tetilla me están apretando o qué pezón. Ese dolor es 100% localizado. Y más que localizado lo podemos definir y describir. Es un dolor básicamente punzante. Eso sí copia. Es un dolor punzante. Lancinante o electrificante. El típico dolor dentario, la neuralgia del trigémino, bla, bla, bla. Son dolores que ustedes, ay, lo siento ahí, me está molestando o en los dientecitos de acá arriba o los dientecitos de acá abajo. Ustedes localizan el dolor. En cambio, las fibras 100% amielínicas, ya vimos que son fibras muy cortas, pero el hecho de ser cortas no las hace ser rápidas en su conducción, porque ya vimos que necesita obviamente otras dos características: tener mucha mielina y además de tener mielina, tener menos nódulo de Ranvier. Pero obviamente estas fibras son muy pequeñas y por eso no tienen mielina. Como no tienen mielina, no tienen nódulo de Ranvier. Entonces la pequeñez de su longitud las hace ser torpemente conductoras del estímulo nervioso. Y por lo tanto el dolor que se transmite es un dolor errático. Esto también cópialo porque son nombres diferentes del dolor difuso. Entonces este dolor de las fibras tipo C es un dolor difuso, errático, pésimamente mal localizado, quemante y fulgurante. Y otro, ardoroso. El dolor, por ejemplo, de una quemadura extensa. Entonces, repito, es un dolor difuso, pésimamente mal localizado, es un dolor fulgurante, errático, quemante y ardoroso. ¿Sigo? Ok. Primer mecanismo de defensa que tiene el cuerpo para admitir o no al dolor. Antes de entrar a la sustancia gris, se tiene que topar con quién, la fibra que está ingresando a la médula. Con la sustancia blanca, porque tiene que cruzar primero un pedacito, un trecho de sustancia blanca para meterse inmediatamente a la sustancia gris. Y al hacerlo, atraviesa un fascículo que se llama el Isaurio o dorso lateral del Isaurio. Ese fascículo dorso lateral del Isaurio es la primera entrada desde la periferia en relación con el dolor. Y es tan increíblemente afortunado tenerlo, porque básicamente el 90% de las fibras que lo forman son básicamente fibras tipo C. Entonces, ¿eso qué significa? Que el dolor, que es el más horroroso, el más pésimamente mal localizado, el más difuso, el más errático, el más fulgurante, el más quemante y el más ardoroso, de cada 10 fibras que entran, 9 se quedan en el fascículo dorso lateral del Isaurio. Así que es un excelente mecanismo de entrada, pero que corta ahí la entrada a la sustancia gris para que el dolor no pase. Entonces imagínense una sección medular, se daña el fascículo del Isaurio y obviamente todo lo que es dolor difuso sí va a poder entrar porque se daña el Isaurio, que es donde normalmente se deberían quedar el 90% de las fibras tipo C. Pero las que sí ingresan 100% peladas son las fibras A delta, que es el dolor localizado. Pero a pesar de que es un dolor que se puede manejar con medicación. En cambio, el dolor pésimamente mal localizado es un dolor pésimamente tratado con dolor.
Incluso hay que hacer manipulaciones quirúrgicas, transecciones medulares, sacarle un ganglio, básicamente erradicar una raíz, hacer rizotomía, o sea, quitarle una raíz espinal a una persona, incluso en varios niveles, para quitarle el dolor. Les pongo un ejemplo: alguien tiene un cáncer, por decir algo, un cáncer vesical, un cáncer prostático, bla, 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 y estaría en relación con ¿quién? Con metástasis ¿hacia dónde? Hacia la médula lumbosacra. Entonces, para evitar el dolor en este tipo de personas, y no se puede con medicación, ¿qué es lo que hacen ciertos neurocirujanos? Obviamente no aquí, porque estamos en bla, 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 en pañales y cada vez vamos a estar peor. ¿Qué es lo que hacen ciertos médicos o los neurocirujanos? ¿Qué es lo que hacen? Entran endoscópicamente y haciendo algo que se llama rizotomía, le arrancan la raíz. O sea, le arrancan las raíces lumbares o sacras que están en relación con la entrada de ese dolor. A eso se le llama rizotomía. En otras ocasiones lo que se suele hacer es bloqueo ganglionar, o sea, entran en cada uno de los ganglios de las raíces espinales implicadas en el segmento del dolor. Les pongo un ejemplo: un paciente viene y dice, me duele entre, qué sé yo, entre un poquito más abajo de la tetilla, T5, T6, hasta más o menos el ombligo, T10. Entonces, ¿qué es lo que hace el médico? Les arranca, no me pongan arranca, sino que lo que hacen es una exéresis, sacan ¿qué cosa? O la raíz entre T5 y T6 hasta T10, o bloquean el ganglio, la raíz espinal, entre T5 y T6 hasta T10. No sé si me hice entender. Obviamente eso producirá ¿qué cosa? Bloqueo absoluto del dolor, pero le va a producir el efecto contrario, le va a anestesiar totalmente esto. Entonces, qué sé yo, están viendo para arriba y de repente alguien les está quemando la panza y no se dan cuenta. Hay hasta a propósito de eso un par de capítulos en IAR sobre un fulano que le pasó esa vaina. Sí. ¿Cómo funciona el mecanismo del dolor con adrenalina? Es decir, que tú ¿Con vas adrenalina? Escucha, tú vas huyendo de algo, te vas golpeando, te vas cortando, pero no sientes nada hasta que... Lámina 1 y lámina 2. Eso se llama anestesia por estrés o analgesia por estrés. Es cuando te arrancan un brazo en la guerra de Vietnam. Estas cosas que les estoy diciendo se supo después de la guerra de Vietnam. Se suponía antes, durante las guerras anteriores, pero ya se comenzó a estudiar después precisamente de los amputados de brazos o piernas después de la guerra de Vietnam, en 1975, cuando terminó, y se dieron cuenta que bla, 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 los mecanismos que participaban eran los mecanismos medulares espinales. Esta cuestión se sabe, no sé por qué no vamos a ir para ese lado, desde 1965, un par de fulanos llamados Melsack y Wall crearon una teoría que se mantiene hasta el día de hoy, que se llama compuerta de la entrada del dolor. Hay fibras que cuando se excitan estimulan el dolor, pero hay otras fibras que cuando se excitan disminuyen el dolor. Y miren lo interesante, no sé por qué me voy para allá, si tú excitas en el 100% las fibras de dolor, provocas dolor. Pero si tú excitas en un 100% las fibras de propiocepción consciente, que no tienen nada que ver con el dolor, hay un mecanismo como de compromiso de que entre ellas se inhiben. Entonces, tú excitando fibras de propiocepción consciente, que son de presión, de tacto epicrítico, de discriminación táctil de 2 puntos, de estereoestesia, de posición articular, de características del movimiento de los miembros y las extremidades, bla, 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 no tiene nada que ver con dolor, pero al estimularlas ayudan a inhibir el dolor que ya entró por las fibras que sí llevan al excitarse dolor. No sé si me hice entender. Pero eso ya es... O sea, se receta más la propiocepción que el dolor. O sea, no. O la analiza más. Lo analiza para inhibir el dolor, porque las fibras de propiocepción consciente... Le da prioridad. Le da prioridad, así es. Le da prioridad a la propiocepción y disminuye el dolor. Porque estimula unas neuronas, que se llaman neuronas transmisoras sensitivas, que están justo en las astas posteriores, bla, 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 y que deprimen el dolor. Para que me entiendas, tú excitas, al excitar me refiero con estimuladores magnéticos, obviamente esto es neurocirugía avanzada. Tú estimulas a Golgi Burdach, que es cordón blanco posterior, pero no tiene nada que ver lo que Golgi Burdach tiene que hacer. Al estimularlo, hay conexiones entre el cordón blanco posterior, pero son milimétricamente pequeñas, con las astas grises, en particular con la lámina 1 y con la lámina 2. Entonces decrementan el dolor, pero estimulando fibras que no son de dolor.
No sé si me dicen primero vamos a lo que les debo dar. Se me fue la idea. Allá. Entonces, entra la fibra delta y entra el 10% de 100% de las adentras y entra el 10% de las fibras tipo C. Bacán. Entraron y se topan con la lámina 1. La lámina 1 es la lámina más algésica que tenemos. Algésica significa que es la lámina más dolorosa. Pero la lámina 2 es la lámina más analgésica que tenemos. Ya la algésica, creo que lo saben, se llama capa zonal de Waldeyer, bla bla bla. Todos los libros tienen los nombres específicos de cada una de las láminas. Yo me conformo con que sepan que la 1 existe y la 2 existe. La 2 sí mantiene un solo nombre, que es conocida aún como sustancia gelatinosa de Rolando. Esta sustancia gelatinosa de Rolando, las neuronas de la sustancia gelatinosa de Rolando, fabrican opioides. Estos opioides son opioides endógenos. Opioides endógenos. Endógeno significa, y la palabra opioides porque vienen o son derivados endógenos, nosotros los fabricamos muy parecidos al opio, a la planta del opio, bla bla bla, y por lo tanto son derivados muy parecidos a lo que constituye la morfina. Han escuchado la morfina, que es para tratar el dolor neoplásico, el dolor canceroso, el dolor horroroso, bla bla bla. El dolor postquirúrgico por cirugías abdominales extensas, de largas horas de duración, después de cirugías cardiotorácicas, después de cirugías de 15 horas de corazón abierto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos opioides endógenos son básicamente 3. Encefalinas, endorfinas beta y dinorfinas. Estas, en particular las endorfinas beta, son muy parecidas estructuralmente a otro análogo opioide endógeno que no lo fabrica la médula espinal, sino que lo fabrica la hipófisis y que se llama la lipotrofina beta. Estas dos, la hipofisiaria, lipotrofina beta, y la endorfina beta de la médula espinal ayudan a disminuir espectacularmente el dolor desde la lámina 2. Ahora sí, párenme bueno. Entra el estímulo, atraviesa la lámina 1 y atraviesa la lámina 2. Aguantémonos en la lámina 2. La lámina 2, después lo ponen en el gráfico ese. La lámina 2, las neuronas que están ubicadas en la lámina 2 fabrican estas 3 de aquí, las encefalinas, las endorfinas y las dinorfinas. Y al hacerlo, se comunica la lámina 2 con la lámina 1. Entonces, aquí está la neurona de la lámina 2, ¿sí? Y acá está la neurona de la lámina 1. La lámina 2 manda un axón largo que se conecta, por decirlo así, o se enrolla en el 100% del soma de la neurona que está en la lámina 1. Por lo tanto, esa conexión entre la 2 y la 1 va a ser axosomática. La única conexión entre la lámina 2 con la 1 siempre va a ser 100% axosomática. Esa conexión 100% axosomática es la que explica la disminución 100% del dolor. Ojo, con disminución 100% del dolor no estoy diciendo que el dolor no lo recibe, sino que la lámina 2, la neurona, fabrica en su 100% lo que más puede para tratar de decrementar el dolor que entró por qué lámina, por la lámina 1. Entonces la 2, que está recibiendo a la fibra que cruzó por la 1 y que llegó a la 2, dice, hey, hello, yo como lámina 2 comienzo a fabricar axosomáticamente hacia la 1, o sea, retorno una fibra con el propósito de decrementar lo que más pueda el dolor. Esa conexión axosomática
es 100% siempre en el mismo nivel. ¿Qué significa que es siempre 100% en el mismo nivel? Si yo vengo y a alguien le presiono la tetilla o el pezón, que puede ser según el tipo que lo estudie, o el dermatoma T4 o el T5, el propósito de la lámina 2 en la lámina 1 es en el segmento T4 o T5 disminuir 100% el dolor. Por lo tanto, esa transmisión axosomática es solamente 100% en el mismo nivel. No sé si me hice entender. Sí, ok. En cambio, las que no son axosomáticas van a ser axodendríticas. Esas, en cambio, son las que manifiestan el dolor. Ahora, el dolor entra, ¿ya? Entra por la lámina 1 y entra por la lámina 2. ¿Qué es lo que hace la lámina 2? La lámina 2, que no va a funcionar con el propósito de decrementar 100% el dolor, sino lo contrario, receptarlo como está entrando, manda una conexión que es axodendrítica. ¿Ya? No sé si me hice entender. Ok. Esa conexión axodendrítica entra por la 1, perdón, no la conexión, la fibra entra por la 1, cruza la 2 y la 2 manda un axón que vuelve a regresar, por decirlo así, hacia la lámina 1. De la lámina 1 vuelve a salir por Lissauer, o sea, vuelve a salir de nuevo, valga la redundancia, ¿por dónde? Por la sustancia blanca. Y al hacerlo, vuelve estúpidamente, no me pregunten por qué, alguien me va a preguntar, ¿y por qué hace eso? Y le voy a contestar la naturaleza y gracias a Diosito, porque bla, bla, bla. Entonces lo que hace es, manda la 2 a la 1 cruza Lissauer, y por Lissauer de nuevo vuelve a dar la vuelta para meterse en la lámina 1. Es tonto, pero eso les explica el dolor. No sé si me hice entender. Ahora, esas fibras son la mayoría de fibras que ingresaron para así receptar dolor. Repito, esa conexión son la mayoría de fibras que sí ingresaron para receptar dolor. Ok, sí me van cachando. Ok, pero hay un grupito menor de fibras, pongámosles que sea la mayor cantidad de fibras, el 80%. Imaginémonos que yo estoy provocando el mismo dolor de hace un rato que dije, entre T4 o T5. Entonces la 2 le manda a la 1 el 80% de fibras y de la 1 sale a Lissauer y regresa a la lámina 1, pero siempre en el mismo segmento. O sea, en T4 o en T5. El resto, no es que este porcentaje es real, sino para que me entiendan. El porcentaje es distinto según las personas. Esto les explica por qué hay personas, los apóstoles, entre comillas, que no me creo ese cacho, que supuestamente, no fue la idea, aguantaban el dolor y bla, bla, bla. El 20%, que no es un porcentaje real, sube 1 o 2 para arriba y baja 1 o 2 para abajo. No sé si me hice entender. Entonces, el 80% sale de la 2 a la 1, de la 1 a Lissauer. Imaginémonos que estamos en T4 o T5 y lo que hace es entra de nuevo desde aquí a la 1. La mayoría de fibras. Pero en cambio la minoría suben o 1 o 2 niveles para arriba o bajan 1 o 2 niveles para abajo, valga la redundancia. Entonces, la mayoría de fibras se quedarán el 80% en T4, pero la minoría en T2, en T3, en T5 y T6. Con el propósito de distribuir el dolor. Nos está ayudando con un segundo mecanismo de, en este caso, distribución del dolor. Por lo tanto, el dolor que recibimos no lo vamos a recibir 100% en el mismo nivel, sino que lo vamos a repartir, si cabe el término, o la palabra es distribuir, 1 o 2 niveles para arriba y 1 o 2 niveles para abajo. No sé si me hice entender. Sí, sí, ok. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, ok. Pasamos de la lámina 1, la lámina 2, la lámina 3. ¿Sí entendieron esta partecita? Ok. La lámina 3 es una lámina de interneuronalidad, o sea, solamente tiene interneuronas que básicamente son como que el preámbulo para llegar a la lámina 4.
Básicamente, entre la lámina 3 y la lámina 4 existe un concepto medianamente antiguo, yo diría que es muy antiguo, que ya no debería ser utilizado, pero se asume que hay un núcleo que lo forman la unión de las dos láminas, la 3 con la 4, y que se llama núcleo sensorial propio. Muchos textos no explican realmente qué es el núcleo sensorial propio y, entre comillas, para mí el concepto no existe. Lo que existe es la funcionalidad de la lámina 4. Ahorita sí pongo el dibujo.